Entre las herramientas literarias que existen se encuentran las preguntas retóricas. Esta figura literaria consiste en plantear una pregunta cuya respuesta no se espera y que está implícita en el contexto. La intención es poder enfatizar una verdad. Cuando uno emplea este tipo de preguntas retóricas es poder enfatizar esta verdad, invitar a la persona que te está escuchando a pausar un poco y reflexionar. Por ejemplo, tenemos la escena donde un padre viene con su hijo y después de haber desobedecido, después de haber hecho ciertos actos rebeldes, le dice el padre al hijo: ¿cuántas veces tengo que decirte que tiendas tu cama? ¿Cuántas veces tengo que decirte que hagas caso? Si te pones a pensar esa pregunta, no está esperando que el hijo diga 20, papá, 20, 30. No está esperando eso, ¿verdad? Está esperando un silencio y que el hijo pueda meditar un poco y reflexionar en, claro, hasta cuántas veces es suficiente. Un empleado comete un error en el trabajo y viene el supervisor y le dice: ¿cómo es que hiciste eso? ¿Estás loco? Pues tampoco se espera que el empleado diga: sí, estoy bien loco, por eso lo hice. No, es una expresión de decir: me equivoqué, fallé, hay algo importante aquí que debo pensar, que debo de prestar atención. Todos nosotros pasamos por desánimos en esta vida, pasamos por situaciones difíciles que nos llevan a un punto de desesperación y en ocasiones nos preguntamos: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Preguntas reflexivas, preguntas retóricas que lo que buscan enfatizar es reflexión, meditación y poder realmente prestar con mucho cuidado, mucha atención aquello que se está buscando enfatizar y enseñar. Por lo que en esta mañana me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias, ir ahí a Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. Ya que aquí el apóstol Pablo presenta dos preguntas retóricas que proveen una confianza incomparable para el creyente por la obra de Cristo. Dos preguntas retóricas que Pablo presenta que proveen una confianza incomparable para el creyente por la obra de Cristo. Y estas dos preguntas retóricas que se presentan en el verso 33 y 34 las vamos a estudiar bajo dos encabezados. Primeramente, el verso 33, el encabezado lo titulamos justificados, y en el verso 34, glorificados. Justificados, verso 33, glorificados, verso 34. Recuerden, la confianza incomparable que Pablo presenta para los creyentes por la obra de Cristo viene a través de dos preguntas retóricas. Prestemos atención y sigamos con nuestras vistas. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oremos. Señor, en esta mañana nuevamente te agradecemos por las preciosas verdades que acabamos de entonar y te agradecemos, Señor, por tu palabra que es la que provee, da vida y además se convierte en ese alimento para tus hijos. Y en esta mañana, Señor, con devoción, en humildad venimos delante de ti por los méritos de Cristo, confiando y rogando que al tu palabra ser proclamada, nuestras vidas genuinamente traigan gloria y honor a tu nombre. Que tu palabra, siendo sembrada en el corazón como esa semilla, pueda dar fruto para tu gloria, de manera que podamos ser testigos a este mundo de la esperanza que hay en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en un capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que es algo extenso. Ustedes podrán apreciar ahí 39 versos. No es un capítulo muy corto, pero es un capítulo que
realmente presenta una confianza, una característica que realmente se convierte en el ancla para los creyentes, para nosotros como hijos de Dios. A partir del verso 1 al verso 17, el apóstol Pablo enfatiza la transformación en los creyentes, una renovación que provee esperanza, un adelanto de la redención. Lo vemos ahí en los primeros versos del capítulo 8, y esto solo para dar un poco de contexto. Y es que versos 18 al 30 del mismo capítulo 8, la esperanza, esta preciosa esperanza, no se ve frustrada por los sufrimientos de este mundo. Por eso es que un pasaje que conocemos, creo que la mayoría de los presentes ahí en el verso 28 del capítulo 8, nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Conocemos el pasaje, conocemos el verso y se convierte muchas veces en una especie de amuleto para algunos. O se convierte también en la manera en que uno piensa que vamos a poder dar ánimo cuando el amigo o el hermano está pasando por una tragedia, una situación difícil. Realmente este pasaje, cuando estamos situados aquí en el aire acondicionado con cierta comodidad, pues lo leemos y nos parece algo lindo, ¿verdad? Algo que nos gustaría recordar siempre. Pero cuando estamos en medio de la situación adversa, cuando estamos en medio de la dificultad, no parece siempre tener gran sentido. Admitamos que en nuestra carne sufrimos, batallamos, luchamos con poder entender una realidad como esta. Pero nuestros sentimientos no dictan la verdad de la Escritura y nuestros sentimientos no son lo que mueve la interpretación de la Escritura, y confiamos en que la palabra profética más segura que se nos ha sido dada, como dice el apóstol Pedro, es esta que precisamente provee ese consuelo para nuestra alma. Por lo que aunque no lo entendamos, sí podemos estar seguros que nada ni nadie mueve a nuestro Dios de su trono. Y por lo tanto, Él puede prometer a los suyos que todas las cosas genuinamente van a obrar para un bien. ¿Qué tipo de bien? Algunos podremos argumentar y pensar que se trata de bienestar emocional o tal vez bienestar físico, tal vez autos, tal vez casas, tal vez dinero. Pero tú y yo sabemos que como hijos de Dios a lo largo de la Escritura, el propósito precisamente para aquellos que han venido a salvación por la pura gracia de nuestro Dios es conformidad a la imagen de Cristo. ¿Qué bien puede exceder o puede ser mayor que el hecho que hijos de Dios puedan ser cada día parecidos más a Cristo? No puede haber mayor gozo, mayor bien. Es esto lo que trae gloria al Padre. Y por lo tanto nosotros entendemos que a lo largo del capítulo 8, de manera muy breve, pues lo hemos resumido así, ya que nos queremos enfocar en los versos de esta mañana, vemos que el apóstol Pablo lo que está buscando presentar es que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, verso 13, si vivimos conforme al Espíritu, vamos a hacer morir las obras de la carne, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a estar anhelando nuestra futura redención a pesar de las situaciones que puedan presentarse en esta vida. Pues tenemos una esperanza que con paciencia aguardamos, sabiendo que es Él, nuestro Dios, quien sentado en su trono y su Espíritu escudriñando nuestros corazones e intercediendo por nosotros, nos provee la fortaleza, la gracia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Preciosas verdades. Estas dos realidades que entendemos como hijos de Dios. Por una parte, que si somos guiados por el Espíritu vamos a dar testimonio de una vida transformada, y también si somos guiados por el Espíritu y el Espíritu mora en nuestras vidas, tenemos a quien intercede por nosotros y tenemos preciosas promesas de que Él no nos suelta. No podemos negar que ante las dificultades de este mundo vienen las dudas, y por eso es que el apóstol Pablo nos hace ver versos 29 y 30, que a los que de antemano conoció los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y a estos a los que predestinó, verso 30, llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y precisamente aquí es donde se presenta la primera pregunta retórica de la sección que estamos viendo en esta mañana, donde el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O quién estará contra nosotros?
Empieza el apóstol Pablo presentando poco a poco a lo largo de este capítulo preciosas verdades para el creyente. Y conforme nos acercamos al pasaje de esta mañana, nos damos cuenta que él quiere dejar muy en claro en la mente de los romanos, de su audiencia original, y hoy por nosotros, por gracia e implicación, la seguridad de que nuestro Dios es fiel y Él promete y Él cumple aquello que promete, y por lo tanto no estamos solos, sino que confiamos en que Él no se equivoca en su elección, Él no se equivoca en sus promesas, y que Él, al estar sentado en su trono, permite todo para un bien que no tiene que ver con nuestra propia comodidad, sino que tiene que ver en poder glorificarlo a Él. Y si traemos más gloria a Él a través de nuestro sufrimiento y debilidad, gloria a Dios. Porque si su nombre es santificado, como también hemos estado estudiando en las últimas semanas con respecto al Padre Nuestro, cuando clamamos y decimos santificado sea su nombre, si nuestra mayor petición o nuestra primera petición en nuestra oración es que su nombre sea proclamado y se convierta en una prioridad para nuestras vidas, sin importar lo que suceda, confiamos y dependemos enteramente que Él sea quien se lleve toda la gloria en todo. Entonces, ¿cuál es esta primera pregunta o esta segunda pregunta retórica en el contexto, pero la que estaremos estudiando en esta mañana? ¿Cuál es esta primera ancla o cuál es esta primera certeza que el apóstol Pablo menciona aquí en el verso 33? La hemos titulado justificados. Vean ahí conmigo el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Reflexionemos un poco de esto. Si hemos sido escogidos por Dios, verso 30, Él ha prometido que estos escogidos son llamados, son justificados y estos serán glorificados. En otras palabras, ¿quién podrá presentar cargos en contra de? Tú y yo sabemos que a lo largo de la Escritura se nos presenta al diablo, se nos presenta a Satanás como el acusador, aquel que acusa a los hijos de Dios delante de él de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis 12, verso 10. El apóstol Pedro lo presenta como un león rugiente que está buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Precisamente, creo que recordamos Job capítulo 1, donde de igual manera se presenta el mismo enemigo delante de Dios, haciéndole esta supuesta o intento de acusación a Job. Y es que posiblemente tú y yo somos atacados con pensamientos, con dudas que provienen del mismo infierno, porque como tú y yo podemos ver, los objetos o el objeto de estas acusaciones son los escogidos de Dios. No podemos negar que en más de alguna ocasión nosotros mismos, al llegar el desánimo a nuestra vida, podemos llegar a dudar aún de nuestra salvación. Lo cual nos recuerda simplemente a que estamos en un cuerpo mortal, a que somos débiles y que si permitimos que nuestros sentimientos dicten y dirijan nuestra vida, estamos destinados a una vida que no está cimentada en la roca, sino que está yendo de aquí para allá. Como el apóstol, como Santiago también lo menciona, hay de doble ánimo, inconstante. Santiago capítulo 1. Literalmente dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos, elegidos de Dios? En palabras de nuestro Señor Jesús, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y son estos escogidos que justamente en el verso y en el contexto se nos menciona que serán glorificados o que están designados por Dios para ser glorificados. Así que la pregunta realmente invita aquí a pensar si realmente alguien escogido por Dios para glorificación pueda recibir una acusación válida. Como haciéndole ver, Dios, te equivocaste al llamarlo a Él. Pues mira cómo se comporta y se presentan esta serie de acusaciones en contra de cualquier persona, cualquiera de nosotros aún. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Continúa el apóstol Pablo y dice en el verso 33, Dios
es el que justifica. Dios es el que justifica. Por eso es que este primer verso y esta primera pregunta retórica que provee confianza a los creyentes, la situamos bajo el encabezado de justificación o justificados. Es decir, el momento presente de los hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante la justificación? Y vean ustedes, porque tú y yo ya leímos versos 33 y 34 y sabemos que va a llegar al punto de la resurrección. Va a llegar al punto del Hijo intercediendo por los suyos. Llega ahí, pero vean cómo el apóstol Pablo va encaminándose a eso, y antes de llegar a esa preciosa verdad de la resurrección, de la intercesión del Hijo por nosotros, empieza a sembrar esos primeros pasos para que podamos apreciar que la justificación, y dirán algunos de ustedes, pues ese término muy teológico, eso seguramente es para personas. No, eso es algo relevante para todos nosotros como hijos de Dios, para todos nosotros que tenemos un deseo genuino de entender lo que la resurrección significa y realmente tener una razón válida para poder gloriarnos, cantar juntos, congregarnos, obedecer a nuestro Dios y dejar a un lado el desánimo y cualquier otra especie de cosas que puedan venir a querer situarse como prioridad en nuestras vidas. Dios es el que justifica. Verso 28, es Dios quien permite que todas las cosas cooperen para bien. Verso 31, es Dios quien está por nosotros. Y aquí en el verso 33 dice el apóstol Pablo, es Dios el que justifica. En Isaías capítulo 50, no tienen que ir ahí, pueden anotar los versos 8 y 9, se nos menciona precisamente un pasaje muy similar. De hecho, algunos comentaristas afirman que Pablo está construyendo un poco de esa idea que encontramos en Isaías capítulo 50, y es verso 8, cercano está el que me justifica, dice el siervo. ¿Quién contenderá conmigo? Verso 9 de Isaías 50, el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Dios es el que justifica. Dios es el que está cercano, defendiendo, ayudando a los suyos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y aún el día de hoy. Pero pues claro que la misma palabra también nos lleva y nos dirige a preguntar, bueno, ¿qué cosa es la justificación? Y también dirán algunos, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la resurrección, hermano? Ya les estoy diciendo, vamos poco a poco. Pero primero, ¿qué es la justificación? Tal vez si les decimos a algunos de los presentes que la primera pregunta o la pregunta sorpresa para una entrevista de membresía en la congregación es que definan bíblicamente lo que es justificación, a lo mejor algunos de los presentes dicen, no, yo por eso no quiero ser miembro ahí porque pues está bien difícil esas preguntas. ¿Qué es eso de la justificación? O tal vez alguno de los presentes está muy familiarizado y puede decir, yo creo que por ahí en Romanos he escuchado varias veces esa palabra. Bíblicamente, ¿cómo es que tú y yo podemos entender la justificación, explicarla? ¿Cómo es que nosotros realmente podemos entender? A lo largo del Antiguo Testamento se nos menciona y se nos presenta la justificación como una declaración legal. Una declaración forense de justicia y no una infusión de justicia. Génesis capítulo 15, verso 6, se nos menciona a Abraham, a quien le fue contado por justicia el haber creído a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Aún en Deuteronomio capítulo 25, verso 1, y voy a ir un poco rápido, ustedes pueden seguirme, pero pueden también ir anotando. Se nos menciona y dice, si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de jueces, cuando hablamos de justos, Génesis capítulo 15, Deuteronomio capítulo 25, Job capítulo 25. No estamos hablando que se trataban de personas que habían sido completamente transformadas, que habían sido, vamos a decirlo así,
desaparecidas y traídas como una nueva persona que ahora de la nada ya es perfectamente justo por sí solo, sino que la justificación, el Antiguo Testamento, lo vemos como una declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que cambió no es la naturaleza de la persona. Lo que cambió fue el estatus de una persona, ya sea delante de la autoridad o delante de Dios. En otras palabras, la persona es declarada justa. ¿Por qué? No porque ya no sea el mismo, él no tenga el mismo nombre, sino que porque delante de la autoridad, o en este caso delante de Dios, su estatus legal ha cambiado. Claro, podemos pensarlo también en términos de los tribunales. Aunque tú y yo sabemos que en nuestra sociedad, pues en muchas ocasiones los culpables son los que van, los inocentes son los que van a la cárcel y reciben un castigo. Pero pensemos un poco en el caso hipotético de cómo debería ser, pues la persona o los supuestos acusados son declarados ya sea justos o inocentes, en otras palabras, justificados o condenados. Pero es la declaración del juez lo que permite que estas personas puedan ser apreciados, ya sea con el estatus de culpable o con el estatus de inocentes. ¿Cómo puede ser una persona justificada? Sabiendo ya lo que significa la justificación, ¿cómo puede ser una persona justificada? El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 5, nos menciona y nos dice: por tanto, como es Cristo quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, verso 25 del capítulo 4, siguiente verso: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo puede ser una persona justificada? A través de la fe. ¿De la fe en quién? Capítulo 3, verso 26 de Romanos. ¿La fe en quién? Dice la palabra de nuestro Dios que la justificación es para aquel que tiene fe en Jesús. No es fe en cualquier cosa. Por eso es que el cristianismo es exclusivo. No está buscando ser inclusivo en el sentido de estar permitiendo que otras ideologías, que otras ideas puedan situarse con la misma autoridad de la Escritura. No es así. La palabra de Dios se mantiene como la autoridad, la misma palabra exhalada de parte de Dios, por lo tanto, viene y alumbra los ojos. Y por lo tanto viene y establece lo correcto y el camino, lo sabemos. Juan capítulo 14, verso 6. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es Cristo. Y es la fe en Jesús lo que permite que una persona pueda ser justificada. En otras palabras, que su estatus delante de Dios cambie de condenado culpable a inocente, a estar justificados. ¿Y cómo es que sucede esto para la vida del creyente? A lo largo del Nuevo Testamento tenemos varios recordatorios a través del apóstol Pablo, donde escribiendo a las iglesias les recuerda que ahora estamos en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. En Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Lo cantábamos hace un momento. 1 Corintios 1, 30. No hay nada en lo cual nosotros podamos gloriarnos, sino solamente en Cristo Jesús, pues Él ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, nuestro todo. Ahora en Cristo, 2 Corintios 5, 17, en Cristo somos nuevas criaturas. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Gálatas capítulo 3, verso 27. Mis hermanos, esto es algo sumamente importante para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Y hay tanta confusión.
con respecto a esto, porque en ocasiones pensamos y queremos vivir esa vida cristiana ignorando verdades tan preciosas que no solo proveen ese consuelo, sino dirección para nuestras decisiones, para nuestra vida y sobre todo para un entendimiento correcto de la obra de Cristo. Si no entendemos la resurrección, si no entendemos la necesidad de la muerte de nuestro Señor Jesús, difícilmente podremos apreciar en su totalidad lo que implica una vida nueva, lo que implica la redención, lo que implica la justificación. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Termina el capítulo 8, ahí en el verso 39. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, estamos seguros. En Él somos nuevas criaturas, en Él estamos seguros. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Romanos capítulo 6, verso 3. Y si hemos sido sepultados con Él, verso 4 de Romanos 6, así también nosotros debemos de andar en novedad de vida, ya que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre. Si estamos unidos a Él, verso 5 del capítulo 6 de Romanos, en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ya empieza a aparecer la palabra resurrección ahí, porque el apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 6. Si hemos sido sepultados por medio de él, en el bautismo de su muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también debemos andar en novedad de vida, unidos a Él. Una vida diferente, una vida transformada, porque estamos en Cristo. Y cuando hablamos de la justificación, inevitablemente también llegan a veces esas tensiones. Porque tú y yo sabemos que como pecadores merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios, y aún llegamos a pasajes, por ejemplo, Proverbios capítulo 17, verso 15, Proverbios 17, verso 15, donde se nos menciona que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Ustedes sabían eso? Dice la palabra de nuestro Dios que el que justifica al impío es una abominación al Señor. Mis hermanos, si me están siguiendo, estamos aquí en un dilema. ¿Cómo es que Dios va a proveer la justificación para pecadores sabiendo que su carácter mismo presenta la realidad de que justificar al impío es una abominación delante de sus ojos, delante de su rectitud, delante de su justicia, de su santidad? Justificar al impío no es algo agradable delante de Dios. ¿Cómo es que esto puede ser posible? Recuerden, estamos empezando a acercarnos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Es esto posible? Porque el apóstol Pablo escribe a los Corintios y en su segunda carta, en el capítulo 5, en el verso 21, segunda a los Corintios 5, 21, les hace ver y les dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, o por nosotros le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Padre consideró como que Cristo, o como que en Cristo se encontraban, se situaban todos los pecados de los pecadores que alguna vez se arrepentirían y creerían en él. Por eso es que en Isaías capítulo 53, verso 6, nosotros somos recordados de que al descarriarnos como ovejas, apartarnos cada cual por nuestro camino, Isaías 53, 6, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado,
por nosotros le hizo pecado. No pecador, eso sería una herejía, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, no pecó, y eso lo sabemos, pero el Padre imputa sobre él, en otras palabras, carga sobre él, versos 6 de Isaías 53, el pecado de todos nosotros. ¿Y de qué habla Isaías 53? De que Él fue herido por nuestras transgresiones, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la cruz. Estamos hablando del sacrificio del Salvador del mundo. Por lo que entendemos como hijos de Dios que en esa cruz, que por sus llagas, que por sus heridas, nuestras transgresiones han sido perdonadas. Y creemos esto. Pero mis hermanos, eso no termina ahí. Porque, se ha saldado la cuenta. Somos ahora perdonados, inocentes. Pero dirá alguno de ustedes, ¿y qué acerca de los 10 mandamientos? ¿Qué acerca de la obediencia? Está bien, en la cruz se han perdonado los pecados de aquellos pecadores que vienen genuinamente y ponen su fe en Él. Se han perdonado. Pero ahora, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Tú y yo sabemos que genuinamente no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas cada segundo de nuestra vida. Mis hermanos, si buscamos voluntarios aquí entre los presentes, de alguien que cada segundo de su vida ama a su prójimo como a sí mismo, estoy seguro que no encontraríamos uno solo que genuinamente, con sinceridad, pueda responder que en cada momento ama a su prójimo como a sí. En otras palabras, ni tú ni yo hemos podido ni podemos cumplir en su totalidad la ley de nuestro Dios. Y sí, por la obra de Cristo en la cruz nuestros pecados han sido perdonados, pero ¿ahora qué? Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5 les hizo ver a su audiencia que su justicia debía excedir la de los fariseos, la de los escribas, si es que pensaban llegar al reino de los cielos. Por lo que para ser salvos, mis hermanos, nuestro sustituto no solo debía pagar nuestra pena y recibir el castigo, sino también obedecer perfectamente la ley de Dios, de manera que así como en Adán, Romanos capítulo 5, los muchos y la humanidad se encuentra perdida en sus delitos y pecados, por el acto de justicia y por la vida recta de un hombre, la justificación de vida llegue para todos los hombres, para los suyos, para sus hijos. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. El Dios perfecto y justo declara justos a sus hijos, pues nos imputa por gracia la justicia de Cristo. La justificación es esta realidad, mis hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz y que la vida perfecta de nuestro Salvador también es puesta a nuestro favor, de manera que su justicia, o que somos nosotros revestidos de su justicia. Romanos capítulo 3, verso 24, Tito capítulo 3, verso 7. Es por la fe, solamente por la fe, no en base a la justicia del creyente. Solamente por la fe. Dice Romanos capítulo 3, versos 21 en adelante, que la justicia de Dios ha sido manifestada. Y esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, pero ahora, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Verso 25 de Romanos 3.
Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, y prestemos mucha atención con la parte final de Romanos 3:26, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él es justo y Él es el que justifica. Y como el castigo del impío y como el pecado del impío ha sido castigado, ha sido llevado en esa cruz, y a la justicia de Cristo, porque tú y yo sabemos, viviendo esta vida perfecta, de igual manera, siendo imputada en sus hijos, provee a nuestras vidas un regalo inigualable y una responsabilidad. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, si genuinamente el Espíritu de Dios guía nuestras vidas, no estaremos satisfaciendo los deseos de la carne. Mis hermanos, ni tú ni yo podemos hacer nada para ser justificados delante de Dios. Dirás tú, pues yo puse mi fe. Y como hoy en día hemos escuchado terribles mensajes desde púlpitos en diferentes lugares donde se busca un porcentaje. Dios hace una parte y tú haces la otra parte. No es así. La fe es un medio que el Señor utiliza. No es tu fe, no es tu esfuerzo, no es tu disciplina. Es la pura gracia y misericordia de Dios. En ningún momento los autores del Nuevo Testamento buscan permitir que el hombre se pueda gloriar en algo, porque la salvación es del Señor y es por gracia, y eso implica que ni tú ni yo tenemos participación en esto. Dios es quien hace esta obra, ya que Cristo es nuestro representante y sustituto. Justificados, verso 33. Justificados. Nuestro estatus legal ha cambiado. Ya no somos más objeto de la ira de Dios, condenados a perdición y muerte eterna, sino que ahora ese estatus ha cambiado. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su obediencia al Padre, por derramar cada gota de su sangre en esa cruz. De manera que ahora nosotros tengamos un mensaje que proclamar al mundo de que Él murió. Él murió por nuestros pecados. Sufrió por nuestros dolores. Lo leíamos ahora en Isaías 53. Pero ahí no terminó. Verso 34. Hablamos ahora acerca de la glorificación o glorificados. Ya vimos justificación, verso 33. Vamos a ver ahora glorificación o glorificados, verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuevamente una pregunta retórica. ¿Y condenación o condena? Pues es exactamente lo opuesto a justificación, ¿recuerdan? Condenar significa emitir un veredicto para declarar como culpable a una persona, mientras justificación es presentarlo como inocente. Cristo Jesús es el que murió. Les digo, vean cómo los apóstoles lo tienen tan presente este mensaje. El apóstol Pedro predica y les dice a las autoridades religiosas en aquel momento: ustedes negaron al santo y justo, Hechos capítulo 3, verso 14 y 15, y matasteis al autor de la vida. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, primera de Pedro 2, 24, dice que Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Qué sucedió en su muerte? Consumado es, leemos en Juan capítulo 19. Esta palabra en el original, tetelestai, que tiene que ver con que el pago ha sido dado, el pago total ha llegado a su fin. No hay posibilidad de que puedas hacer algo, ¿te das cuenta? Hemos estado hablando de la justificación y cómo nosotros no tenemos absolutamente nada que aportar. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha pagado todo y porque en sus palabras en la cruz, al estar a punto de entregar el Espíritu, como lo dice Juan capítulo 19, porque es Él quien entrega, pues es Él quien tiene la autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Justo antes de que esto suceda, Él dice, consumado es. En otras palabras, no hay más que hacer. Un sacrificio eficaz.
lo que había sido prometido desde Génesis capítulo 3, lo que había sido prometido a Abraham aún en Génesis capítulo 12. No hay nada más que sea necesario de hacer por parte del hombre. Los hijos de Dios han sido santificados. ¿Cómo? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Lo hemos estado estudiando. El pastor David nos ha estado llevando a través de Hebreos capítulo 10. Santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Por eso es que tanto se hacía énfasis, mis hermanos, durante nuestra serie en Hebreos, de poder apreciar que el autor está buscando enfatizar a la audiencia religiosa y judía de que Jesús es superior a todo. Absolutamente a todo. Pero no terminó todo en la cruz. Sí, consumado es. En otras palabras, el pago total ha sido dado. Pero continúa el apóstol Pablo en el verso 34 y dice, sí, más aún, el que resucitó. Algunos afirman, mira, no importa, dicen. La Biblia está pues llena de mitología y eventos sobrenaturales. La resurrección, mira, no es tan importante la resurrección. Lo importante es que tú y yo podamos meditar en los valores que Jesús enseñó. Y todo lo sobrenatural, todos los milagros, todo eso que no podemos explicar en nuestra cabeza, que no puede explicar la ciencia, todo eso, eso se puede hacer a un lado. No es tan importante. Eso es un engaño del mismo infierno. Porque como lo puedes ver aquí y vamos a estar observando en los minutos que nos quedan, se convierte en un ancla para la vida del creyente. Se convierte en aquello que genuinamente provee confianza y esperanza sin importar lo que nos acontezca. Porque en su muerte el Padre fue glorificado, la justicia de Dios fue puesta ahí en evidencia junto con su misericordia. Pero dice el apóstol Pablo, más aún el que resucitó. Tenemos 4 evangelios y 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 dan testimonio de su resurrección. Tenemos las cartas del Nuevo Testamento y a lo largo de ellas los apóstoles mencionan y dice, Jesús resucitó y ustedes son testigos de esto. Somos testigos de esto. Pedro en Hechos capítulo 2, verso 32. Pedro en Hechos capítulo 3, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La lectura bíblica de esta mañana empezaba a presentar a estos testigos de la resurrección. Qué importante es, ¿verdad? En el caso de Lucas, buscando con precisión y una diligencia especial, presentar, mira, Teófilo, hay testigos que vieron al Señor resucitado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 9 dice, sabiendo que Cristo, Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo ha resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, porque la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Venció la muerte. No tiene más dominio sobre la muerte. Y esto conforme al plan predeterminado de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pedro en su predicación en Hechos capítulo 2? Es muy claro cómo Pedro les muestra la responsabilidad que ellos tuvieron, pero aún así les hace ver y les dice, pero nada de eso salió del plan de Dios. Nada de esto tomó por sorpresa a Dios. Sino al contrario, ahora el llamado es de que se arrepientan. Se arrepientan. Ustedes recordarán la actitud de los varones de la multitud compungida de corazón, verso 37 de Hechos 2. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Nada de esto sale del plan de Dios. Jesús mismo lo había anunciado. Él les dice a sus discípulos en Lucas 9:22 que el Hijo del Hombre debía padecer mucho. Lucas 9:22. Y que iba a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Como ya les mencionaba anteriormente, en Juan capítulo 10, verso 18, es Jesús quien dice, nadie me quita
la vida, sino que yo de mi propia voluntad la doy, porque tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y en la resurrección vemos también algo muy precioso, que es la Trinidad, funcionando de manera perfecta y en completa armonía. Pues a lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo se nos menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, que es Dios el Padre quien resucita a Jesús entre los muertos. Y sabemos, por lo que acabamos de leer en Juan capítulo 10, que Jesús mismo afirma que Él tiene ese poder para dar su vida y volverla a tomar. Y de igual manera en Romanos capítulo 1, verso 4, nos dice Pablo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu por la resurrección entre los muertos. La resurrección es una evidencia clara de la deidad de Cristo, de su poder, del plan de redención, de su victoria sobre el pecado, de la realidad de un juicio futuro. Cuando está el apóstol Pablo presentando el evangelio ahí en Atenas, en el Areópago, nuevamente trae la resurrección al tema de su exposición. Y eso es importante verlo, porque él no se avergüenza de algo que puede ser tan controversial o tan poco creído, porque aunque está en una audiencia sumamente religiosa, como lo menciona el contexto, él dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, Hechos capítulo 17, verso 30, y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, verso 31 de Hechos 17, porque Él juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al haberle resucitado de entre los muertos. Al haberle resucitado entre los muertos. No tenemos más que palabras de agradecimiento, palabras de exaltación, de honrar y alabar a nuestro Dios cuando meditamos en esto, mis hermanos. Mis hermanos, sin la resurrección no puede haber una base para la salvación del pecado. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo dice ahí, en 1 Corintios 15, versos del 1 al 8 y del 13 al 19, que si la resurrección no hubiese sucedido o no sería real, seríamos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, seríamos los más dignos de lástima. No seríamos en lo absoluto personas dignas de confiar. La resurrección se convierte en algo tan importante que para el creyente significa, segundo a los Corintios 4:14, presten mucha atención, segundo a los Corintios 4:14, que aquel que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Segundo a los Corintios 4:14. Por eso hablamos de las primicias, por eso hablamos del primogénito, no porque haya sido creado, sino porque es un adelanto y una garantía de que como hijos de Dios seremos y le veremos tal y como Él es. Ese adelanto del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús se convierte en una garantía y confianza para cada uno de nosotros, pues sin importar lo que vivamos y pasemos en esta tierra, seremos transformados y le veremos tal y como Él es. Sin la resurrección no existirían los cristianos, no tuviéramos la predicación, no habría buenas nuevas de salvación. Porque las buenas nuevas, a diferencia de lo que el mundo y cierto sector del mundo evangélico quiere enfatizar, las buenas nuevas de salvación no radican en que nuestra mayor esperanza será en esta tierra, en que nuestra mayor gloria, en que nuestra mayor riqueza va a ser en esta tierra. No. Las buenas nuevas de salvación lo que nos ayudan es a poder voltear y mirar nuestros ojos al cielo y confiar en que allá es donde seremos libres de este cuerpo de muerte, donde así como toda la creación está esperando, esa redención futura, de igual manera nosotros como hijos.
el que además está a la diestra de Dios, finaliza el verso 34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy cantábamos eso también, a la diestra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3 nos recuerda que está sentado ahí a la diestra del Padre en su trono. Algo que se había mencionado ya desde tiempo atrás en los Salmos. Mis hermanos, Él es el que está. Hebreos capítulo 8, verso 1, y Dios, como un gran y precioso sumo sacerdote. Capítulo 10, verso 12 de Hebreos, quien además ha sido ofrecido como un solo sacrificio por los pecados y para siempre. Y que además, capítulo 7, verso 25 de la misma carta a los Hebreos, intercede perpetuamente por los suyos, pues Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos 7, 25. Su muerte, resurrección, nos guía, nos encamina, nos proyecta, inevitablemente nos lleva a meditar en dónde está Él hoy. Nuestro Señor y Salvador, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, porque Él vive. ¿Te das cuenta cómo es importante la resurrección? ¿Cómo es importante el poder comprender la obra, el propósito de su venida? ¿Cómo no podemos ignorar? ¿Cómo como hijos de Dios tenemos tantos motivos de agradecimiento? ¿Cómo no se trata solamente de una fecha más, algo para recordar una vez en el año, sino se trata de una realidad que nos lleva, nos motiva a vivir como genuinos sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios? Romanos capítulo 12. Su oración por los suyos muestra esa intercesión. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 17? No oro por el mundo, oro por los que me diste. Él ora por los suyos. Mis hermanos, hermanas, si tú, por gracia y misericordia de Dios, has situado tu fe en Cristo, ten la certeza y la confianza que Él está intercediendo por ti. ¿Recordarás tú esa conversación con Pedro? El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. No importa tu situación, no importa la circunstancia, porque Él ha resucitado, porque has sido justificado por Él, porque Él se está sentado hoy a la diestra del Padre en su trono. Él intercede por ti. Por eso es que todas las cosas ayudan para bien. Por eso es que Él puede garantizar que sin importar lo que acontezca, estamos seguros en Él. Y aquello que ha comenzado, Filipenses capítulo 1, lo perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta su día, el día de su venida. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Las dos preguntas retóricas de esta sección nos ayudan a reflexionar en quiénes somos ahora, como hijos de Dios justificados, pero de la misma manera nos invita para descansar en el futuro, descansar en el porvenir, descansar en aquello que ni tú ni yo tenemos control. Porque no lo neguemos, nos gusta poder saber lo que acontecerá. Pero créeme que es mejor que no lo sepamos en su totalidad, pero que descansemos en algo que sí sabemos, y es que Él no nos va a soltar, que nada nos podrá separar de su amor. Así culmina el capítulo 8 de Romanos. Nada nos podrá separar de su amor. Ten eso como garantía y como certeza para el resto de tus días. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, porque Él está sentado
a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Eso es lo que nos basta para poder vivir confiados en el mañana. Como menciona ese precioso himno, ¿verdad? Porque vive Él, puedo vivir mañana. Porque vive Él, ya no hay más temor. Porque yo sé que en sus manos Él tiene el futuro. Y la vida vale más porque vive Él. Hablar de la resurrección es hablar de las buenas nuevas de la salvación. Hablar de la resurrección nos lleva a meditar en su palabra. Hablar de la resurrección nos lleva a descansar, porque como Él vive, hoy como hijos suyos podemos tener certeza y confianza. El apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. En otras palabras, la resurrección importa tanto, porque como acabamos de estudiarlo, ahí venció el mundo, venció la carne, venció el enemigo, venció la muerte. Y como Él vive, hoy nosotros podemos estar confiados y descansar. La resurrección es tan importante, mis hermanos, que si aquí hay alguno que no haya puesto su confianza y su mirada en el Salvador, y si tú anhelas y buscas compartir esto con otros, el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, presta mucha atención, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No es si crees que Jesús fue un gran maestro, si crees que Jesús fue un gran orador. No. Si crees que Jesús le levantó entre los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de fe que transforma vidas, esta es la palabra de fe que somos llamados a llevar hasta lo último de la tierra. Si no has puesto tu fe en Jesús, te invito a que puedas confesarlo con tu boca y rogar que el Señor te conceda el arrepentimiento para salvación, de manera que puedas creer en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos y su sacrificio sigue siendo tan válido y eficaz para todos aquellos que creen, hasta el día de su segunda venida. No permitamos que la resurrección se convierta en algo trivial o en algo sin importancia. Pues en esta vida caminamos justificados y siendo preservados por nuestro Redentor quien vive e intercede por nosotros, pues ha resucitado y esto garantiza nuestra glorificación.